Ayer fue un día histórico en México. En comisiones se aprobó en lo general el proyecto de dictamen para regular el consumo de cannabis en nuestro país. Sin duda un primer paso, un paso vital para acabar con la política prohibicionista que ha dejado miles de personas muertas y desaparecidas. Organizaciones de activistas aplaudieron el Senado, pero también señalan que la iniciativa tiene huecos importantes, huecos que preocupan, sobre todo por el hecho de que favorece a la industria transnacional. Veamos el contexto. Este miércoles, el anteproyecto de dictamen para expedir la ley para la regulación de la cannabis fue aprobado en lo general por las comisiones de Justicia, de Salud y Estudios Legislativos del Senado. El predictamen tuvo 26 votos de Morena, PT, PRD y Movimiento Ciudadano, 7 en contra del PAN y 8 abstenciones del PRI y del PAN. Entre las deficiencias del predictamen señaladas por legisladores y activistas está que las reformas que se plantean al Código Penal Federal aún consideran sanciones con pena de cárcel a quienes rebasen los 200 gramos de portación o al cultivo de cannabis financiada por terceros. Otra crítica es que plantea un potencial beneficio a las empresas extranjeras y transnacionales al no contemplar las condiciones necesarias para el cultivo y autocultivo. En el dictamen contempla que sea el Instituto Mexicano del Cannabis el que regule y certifique las semillas de la planta, pero no cómo o en dónde se obtendrán. Según organizaciones ciudadanas como México Unido contra la Delincuencia y Regulación por la Paz, el Senado no atendió las recomendaciones hechas al predictamen y vulnera los derechos de las personas usuarias, de pacientes y de las comunidades campesinas dedicadas al cultivo de cannabis. En un comunicado, México Unido contra la Delincuencia apuntó que el dictamen sobreregula, acentúa la criminalización y crea barreras que solo las grandes farmacéuticas e industrias extranjeras podrían superar. Regulación por la Paz señaló también que el dictamen obliga a un registro a todas las semillas en territorio nacional sin diferenciar si es autocultivo, asociación canábica o mercado abierto. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Bien, no feliz por lo de la marihuana, pero muy bien. Ahorita lo platicamos. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy feliz por lo de Guanajuato. Por lo de Guanajuato, que tiene que ver con regulación del derecho a decidir. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Y hoy está haciendo una presentación especial en esta mesa Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Veloz te da la bienvenida, ¿verdad? Y claro, bienvenido, compañero. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, empezamos contigo, Alfredo. ¿Qué es lo que vimos ayer? En efecto, reconocer que sí es un paso histórico, que finalmente parece ser que por lo menos el Congreso de la Unión ya le dio el golpe a la idea que hay que regular en lugar de prohibir y dejar atrás la política prohibicionista, pero tiene muchos puntos rojos. ¿Qué ves? Creo que muchísimos. Yo coincidiría con lo que Jorge Javier Romero escribe hoy en su artículo de Sin embargo. Él dice claramente debería ser esto un objeto de celebración, pero sin embargo está empañado por esta necedad que ya estaba muy cantada desde el año pasado, desde que se filtró el primer dictamen y acá se nos decía, pues hay que esperarnos a ver cómo se va a presentar, no hay que irnos con las filtraciones y pues regresamos a lo mismo. Hay una mano ahí, diría el presidente, una mano negra que está escribiendo ese dictamen. Ya no se dice mano negra, pero con APRE. Así dijo el presidente, ¿no? Sí, hay mano sí, negra. Ya no pues, estoy parafraseando al presidente, diciendo que hay una mano. Hay una mano canadiense, ¿te parece? Hay una mano canadiense que está escribiendo ese dictamen y yo le atribuyo esto a la orfandad que el tema ha tenido respecto de quien tiene la mayor legitimidad política en este país, que es el presidente de la República. Yo no entiendo por qué gasta su capital político en cosas como el avión, que irrita, que a algunos no les gusta, etcétera, y no le apuesta a esto que es un verdadero cambio, representaría un verdadero cambio digno de una transformación como la que él dice representar. Es una situación muy extraña porque yo no coincido con esto del momento histórico atribuible al Congreso. Es un momento histórico. No digo atribuible al Congreso. Histórico porque pasó finalmente. Pero sí se ha aplaudido mucho al Congreso, que ya por fin decidió. Pues a ver. Pues sí tiene nada más recordando. Política. No, hay que recordar que esto es un mandato judicial, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que se tiene que cumplir, que se les dio la prórroga hasta el 30 de abril para terminar con la regulación. Y esto se logró gracias al activismo de estas organizaciones, muchas personas que son cannábico por acá, Canábico Mexicano, la Coalición de Regulación por la Paz, Sara Snap y Lisa Sánchez se nos acompañan acá regularmente. Y gracias a esos amparos que se consiguieron a lo largo de 8 años, me parece. Luisa Conesa.
Todas estas, Alejandro Madrazo, Aram Barra, sí hay que reconocerlos, sí hay que reconocerlos. Han pasado por esta mesa. Pero todos ellos han pasado por aquí. Pero el punto es que yo no entiendo por qué no se atreven a desregularizar, a descriminalizar. Sí. A sacarlo del Código Penal. A sacar del Código Penal la posesión simple. Totalmente. No es posible que ya está toda la evidencia, que está el tema tan en boga, tan entendido que es una cuestión necesaria para la paz, para empezar la justicia transicional y demás, y se siga criminalizando la pobreza y por tanto se le esté abriendo la puerta a que las transnacionales canadienses empiecen a poder producir y comercializar cannabis en nuestro país para los ricos. Claro. Yo soy integrante del colectivo Regulación por la Paz también, y evidentemente también me preocupan estos temas, querido Alejandro, sobre todo como persona usuaria de cannabis en México. Muchos creemos que la posesión debería sacarse del Código Penal Federal. En efecto, no está. Lo único que hizo fue aumentar el gramaje de 5 gramos a 28 gramos, que es, digamos, el estándar internacional, pero si cualquier cosita te agarra un policía en la calle con su flor de cannabis, te pueden agregar otros gramitos más y ya con eso. Sí, a ver, yo coincido contigo, Genaro, en que sí es un momento, es una buena noticia, que es muy buena noticia, que es el principio del fin del prohibicionismo, que estamos transitando hacia un nuevo modelo. Pero también creo que el dictamen tiene muchas deudas y muchas deficiencias y que si ya tienes una nueva mayoría política, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué te vas con las medias tintas cuando puedes llevarte el carro completo? ¿Por qué esas concesiones absurdas? Claro. Por ejemplo, cuando sí es una regulación, pero no es una despenalización de la marihuana. Exacto. El tema es aumentar el gramaje de 5 gramos a 28 y después a 200 y pico, pero ya con algún tipo de multa, ¿no? O sea, y cambiar la pena corporal, la prisión, por una multa administrativa 3 millones de 3 pesos, millones una de pesos. cosa así. ¿Para qué te metes a ese debate de gramaje de, a ver, traes 28 o 28.5 gramos? Porque si traes 28, no está penalizado, pero si tienes 28.5 sí. Y que lo que sea te la siembran. O sea, si te quieren hacer un daño y te quieren cocinar por otra cosa. ¿Para qué te metes en ese debate estéril cuando ya podrías irte todo por completo? Yo creo que esa es la principal deficiencia. También creo que hay un buen margen de oportunidad todavía para que si esto no se pudo llevar en la Comisión de Justicia, en donde había amplia influencia de cabilderos, eso hay que decirlo. Es Julio Menchaca, hay que ponerle nombre. Que se corrige entonces a nivel de pleno. Y eso lo han comentado varios senadores que dijeron, yo voté en lo general, pero en lo particular voy a hacer mi lucha y voy a tratar de corregir este dictamen. Claro. En suma, creo que es muy buena noticia. Yo no demeritaría todos los antecedentes. Efectivamente, hay un trabajo de organizaciones de sociedad civil para emitir esta jurisprudencia y que la Suprema Corte obligue al Senado de la República a modificar, o más bien a regularizar el tema. Pero también hay que decir que llegar a este momento no es solamente la historia de individuos, sino también es producto de un cambio de régimen y de una nueva mayoría política que es adepta a este tipo de cambios. Pero el presidente no. ¿Cómo lo ves, querida Ana Villagrán? Acción Nacional, solamente 3 senadores manifestaron su apoyo a una regulación, una de ellas Xochitl Gálvez. En lo general, en lo particular. En general, una senadora de Yucatán, Paz, y me parece que también Madero. Y bueno, la verdad es que creo que están exagerando con el tema de que sea histórico. Yo creo que histórico sería que todos los mexicanos estén en la primaria, en la secundaria, pues, o sea, temas tan importantes como la educación, esa clase de cosas sí son históricas. El tema de la marihuana yo creo que responde a intereses que, si bien son válidos, simple y sencillamente muchos mexicanos y mexicanas nos vamos a seguir preguntando como el por qué. Mi postura va de la siguiente manera, como libertades absolutas totalmente, libertad para todo, que el individuo asuma su propia responsabilidad, pero también en ese sentido entonces que sea responsabilidad total. Porque si muchos, por ejemplo, como el senador Damián Cepeda, que votó en contra, muchos sí nos cuestionamos como no entendemos el por qué esta intención que las drogas sean como tan de fácil acceso a la ciudadanía. A mí lo que me preocupa es que no sé si si está comprobado que la legalización de la marihuana o la despenalización termine con estos círculos de violencia que estamos viviendo en el país, y no quiero escuchar el origen, sino me gustaría en este momento escuchar como qué propuesta, qué beneficio tiene la sociedad con que se despenalice o se regularice el que la gente pueda utilizar marihuana. Yo creo que, por ejemplo, tú hace ratito dijiste algo que considero que es falso, es una premisa falsa, porque no todos los que se drogan son pobres. Entonces, el despenalizar la marihuana no quiere decir que se está, porque dijiste que se está penalizando la pobreza. Entonces, por ahí va como... la pobreza.
Es a lo que voy, como, o sea, el campesino, como no todos los que se drogan son azotado pobres. Por el Estado entonces y yo por creo el crimen que, organizado, mira, de cualquier por manera no sembrar responden el tema de qué beneficios tenemos con que esto se desregularice. Si lo están haciendo, pues que lo hagan bien, porque de entrada creo que ahora falta ver si el Pleno se los aprueba, a ver con qué frenos que se deje de estigmatizar se el uso del cannabis o que se deje de perseguir a la gente. Pero a ver, sí, o sea, puede que lo entiendo en términos de libertades, pero lo que a mí me preocupa es como las consecuencias que vienen después de. ¿Qué pasa si lo despenalizan y tú tienes un accidente porque el conductor de tu Uber venía drogado? ¿O qué pasa si tú te subes a una moto y el conductor de tu moto choca porque venía drogado? ¿O qué pasa si tus hijos entran a una clase y la maestra comete imprudencias porque estaba drogada? Pero ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Cuáles van a ser los horarios? Es a lo que voy. Exacto. Y entonces yo también pediría que entonces estas iniciativas pro marihuana también vengan con impuestos para la salud, con clínicas, o sea, que no nos cuesten a los mexicanos los vicios de otros mexicanos. Ok. Ese es nuestro. A ver, vicios. Es un vicio. Estar drogado es un vicio. Qué viciosos drogadictos. ¿Tú no tomas? Qué barbaridad. ¿No bebes nada? De vez en cuando algo social, pero no pierdo el sentido. Ni me atonto como un marihuano. Marihuana. Parece. La postura es muy como la de Andrés Manuel. Decirle vicioso, drogadicto y marihuano, a mí me parece que es una de las cosas que representa y que refleja que es el ala conservadora del país. Y son eso. Esas personas que estigmatizan todo el tiempo. Y se ve en las posturas que tomaron ahora en la votación. ¿Cómo puede ser posible, Genaro, que la gente que salió a marchar con los Levarón exigiendo que el país se pacificara, votara en contra de algo fundamental para la pacificación del país? Muchísimos panistas. Muchísimos panistas. Marcharon con Levarón. Hubo mucha gente que fue a la marcha. La marihuana violencia. Hubo mucha gente que está en contra de la legalización de la marihuana. Así como ella está estigmatizando, tú estás estigmatizando a los Levarón en una marcha por la paz. A ver, vuelvo. Yo no dije a los Levarón ni a la marcha por la paz. Dije que hubo gente que se sumó a eso, a esa marcha. Específicos? Mucha gente del PAN se sumó a esa marcha. Nombres. Y Ana dijo que no sé si fue, pero no fue. Ana Dijo aquí en el programa que iba a salir, ¿te acuerdas? A la marcha de los Levarón, pero no fue. Sí, pero no estaba invitada. Se le dijo claramente que los que están ligados con la guerra contra las drogas entiende el mensaje. A ver, le conozco. Pero bueno, a ver, marihuana. Entiende el mensaje. Lo que estoy diciendo es, hay una parte que se opone a entender que es fundamental el tema de la marihuana, la legalización y sobre todo que se haga bien, sin abonar a lo que decían los compañeros, porque estoy totalmente de acuerdo, para hacer un proceso de pacificación. Y yo creo que simplemente estando en contra de la regularización de la marihuana, de la despenalización, es estar simplemente a favor de que sigan ese círculo vicioso de violencia. Sí está comprobado, obviamente lo que dice Lecona tiene sentido y tiene toda la razón. Los campesinos son los que más sufren en este proceso. La gente pobre es la que más sufre en este proceso. Se supone que 60% de las personas están en la cárcel por portar un poquito menos de 500 pesos en drogas. Y nuestro sistema penal está lleno de personas que estaban portando consumo personal de marihuana. También tiene que venir con eso el tema de la despenalización y de la regulación de la marihuana. Yo creo que no hay que dejar que la derecha nos lleve a su terreno a decirnos que el problema de la marihuana es de gente viciosa. Por cierto, el consumo personal de marihuana está descriminalizado desde que un presidente panista, Vicente Fox, y un congreso también con mayorías del PAN y del PRI, la despenalizaron en el 2004, ¿no? 5 gramos de marihuana. No, antes de que lo viera como negocio. Nomás para acabar, en la marcha por la paz, en la entrada en la Ciudad de México, Sara Snap hizo el posicionamiento de lo que creía este movimiento respecto a la política de drogas. A ver, yo no estoy criticando la marcha. La gente que se sumó a la marcha, Andrés Manuel López Obrador trae una postura. A la marcha. Tú y yo sí fuimos. Y no estamos en el PAN. Porque si no estábamos excluidos. El movimiento por la paz dijo claramente, aquellos que fueron cómplices o que simpatizan con la guerra contra las drogas de Felipe Calderón no están invitados a la marcha. Así que si Ana hubiera ido, hubiera sido una invitada no deseada. Y no me hubiera dicho nada. Nadie te hubiera dicho nada, eso sí. A ver, el punto es, Andrés Manuel López Obrador tiene una postura muy similar a la de Ana. Y ese es el problema. Él sí se la pasa estigmatizando todo el tiempo. Él sí se la pasa diciendo que el 60%, revictimizando incluso a las víctimas, a las personas que han muerto en esta guerra, el 60% consumían drogas o alcohol. Sí, ha usado el lenguaje estigmatizante. Entonces, vuelvo a lo mismo, esa orfandad política que tiene por parte del presidente este tema, este dictamen, es lo que hace que
veamos este tipo de cosas sin alcanzar y sin podernos... Retomamos el tema la semana que entra, porque seguramente la semana que entra el Senado va a votar, el Pleno del Senado, ya esta iniciativa que salió de las Comisiones de Justicia y Salud. Esperemos que con modificaciones, porque en efecto ahorita, como tal y como dice el colectivo de Regulación por la Paz, es una iniciativa que no pone primero a los pobres, que de hecho pasa y hace que los campesinos dejen de estar a merced del crimen organizado para estar a merced ahora de las transnacionales. Vamos a una pausa y regresando, México se prepara para el paro un día sin nosotras el próximo 9 de marzo. Y aunque varias empresas y gobiernos han expresado su respeto al paro, otros andan perdidos divulgando paparruchas y denostando la lucha de las mujeres organizadas. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.